nombre es Andrea Gabriela Leiva Trujillo, el grado séptimo. Hoy voy a hacer unas preguntas sobre el conflicto en Colombia. ¿Quiénes son los protagonistas del conflicto en Colombia? Los protagonistas del conflicto en Colombia es el gobierno realmente contra un grupo insurgente alzado en armas, que cada quien busca, el gobierno, defender su posición, y el grupo narcoterrorista pues busca también defender lo de ellos. ¿Cuáles son las causas principales del conflicto en Colombia? Las causas principales del conflicto en Colombia es la diversidad de pensamientos o ideologías que tiene un grupo con respecto a lo que el gobierno hace en Colombia. Entonces no están de acuerdo con algunas cosas que hacen, entonces ellos quieren llegar a imponer sus ideas, en este caso por medio de la fuerza o de la guerra. ¿Cuáles son las áreas más afectadas por el conflicto en Colombia? Las áreas más afectadas del conflicto en Colombia son las áreas más vulnerables, son las áreas rurales, donde no hay muchas oportunidades, es decir, las partes más vulnerables, como las zonas más pobres, donde no hay presencia del gobierno. ¿Cuáles son las consecuencias principales del conflicto en Colombia? Las consecuencias del conflicto en Colombia, pues desafortunadamente son pérdidas de vida, son afectación a los recursos naturales, afectación a la infraestructura de Colombia. Todo lo que tiene que ver con el petróleo también han sido afectados, porque son la forma que los grupos que no están de acuerdo con el gobierno quieren llamar la atención para que el gobierno acceda a lo que ellos pretenden. Gracias. ¿Sí? ¿Quiénes son los protagonistas del conflicto en Colombia? Los protagonistas del conflicto en Colombia son el gobierno y los grupos delincuenciales, grupos armados que hay actualmente en Colombia. ¿Cuáles son las causas principales del conflicto en Colombia? Esas causas tienen que ver básicamente con el poder que desea tener estos grupos guerrilleros en Colombia. Básicamente la adquisición del poder, de llegar al poder. ¿Cuáles son las áreas más afectadas por el conflicto en Colombia? Aparte de las áreas rurales, las ciudades también se están viendo afectadas por el actuar de estos grupos delictivos, disidencias de grupos que se han desarmado y que están afectando no solamente las poblaciones rurales, sino también en las ciudades, lo cual se está convirtiendo en un problema bastante grave. ¿Cuáles son las consecuencias principales del conflicto en Colombia? La pobreza, la delincuencia, la migración de gente que no tiene nada que ver a sus sitios, desplazamientos. Eso también afecta a la economía porque hace que se detenga o se pare la inversión extranjera, que no vean a Colombia como un país, como una buena opción para poder invertir. ¿Me contaste? ¿Quiénes son los protagonistas del conflicto en Colombia? Pues básicamente la guerrilla y el gobierno, porque pues la guerrilla quiere imponer sus ideales o llegar al poder, y el gobierno pues está en la obligación de imponer también sus leyes, sus normas, y básicamente serían ellos dos. ¿Cuáles son las causas principales del conflicto en Colombia? Bueno, causas son muchísimas, pero básicamente podríamos decir que inicia por la desigualdad, por
por la corrupción, porque pues al pueblo, a la gente no se le da lo que realmente le corresponde. Entonces eso genera ese tipo de conflictos. ¿Cuáles son las áreas más afectadas por el conflicto en Colombia? Pues básicamente las áreas rurales, los campesinos, que son los que sufren en carne propia pues las embestidas de la guerrilla, el abandono del gobierno, básicamente ellos. ¿Cuáles son las consecuencias principales de un conflicto en Colombia? Las consecuencias pues también muchísimas. Por ejemplo, los campesinos que son arrancados de sus tierras, que les quitan sus tierras, luego tienen que ir a las ciudades a mendigar, a pasar dificultades. Lo que la guerrilla hace también contaminando con los ríos, cuando vuelan oleoductos y cosas de esas. O sea, se le hace mucho daño al país, a las personas, y todos, aunque estemos alejados de las zonas rurales, resultamos afectados por eso. Gracias.